Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche continuamos nuestra enseñanza. Hoy es el tema número 7, el peligro de hacer concesiones. Todos aquellos que quieren servir a Dios y todos los que hemos sido llamados a servir a Dios, nos debemos de apartar de las situaciones que nos puedan hacer caer, porque ahí radica el peligro de hacer concesiones al pecado. ¿Qué significa hacer concesiones? Ceder autoridad. Cuando nosotros cedemos, damos autoridad al pecado para que Él empiece a reinar en nosotros, en vez de que actúe y reine en nosotros el Espíritu Santo. Es por eso muy importante, aquí antes que nada, hay que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuando nosotros guardamos nuestro corazón, estamos consagrando nuestro corazón a Dios para que Él lo purifique, lo santifique y para que a través de su palabra nos haga comprender y entender que debemos vivir bajo los preceptos y los mandamientos de Dios. Cuando estamos mejor preparados, todos los líderes, todos los que han llamado Dios a ser líderes para ayudar a los demás a resolver los conflictos, es cuando el líder escudriña la palabra, y es a través de la palabra que Dios da la sabiduría para confiar plenamente en Él, y que a través del Espíritu Santo Él nos ayuda en cada situación. En cada situación adversa nos da una respuesta a través de la palabra. Todos y cada uno de nosotros que hemos recibido el llamado de Dios en nuestras vidas, es un llamado bajo su presencia espiritual muy valiosa. Es muy valioso el llamado que Dios nos hace en cada momento. Los líderes tenemos un llamado especial, que es para guiar y dirigir a nuestros hermanos hacia el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando hemos sido llamados a servir a Dios para compartir la palabra con poder, para compartir a nuestros hermanos el reino de Dios, siempre el enemigo va a estar atento y va a querer hacernos caer. ¿Y cómo nos va a querer hacer caer? A través del pecado. Aquí, mis hermanos, cuando Dios nos hace el llamado, hay que saber entender que todos y cada uno de nosotros somos llamados porque somos hijos de Dios, aquí en el plan de Dios, para predicar el Evangelio de Dios. Cuando Dios nos llama, no hay nadie que sea más que nadie. Todos tenemos el mismo lugar en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos valiosos ante Dios. Ante las situaciones terrenales, tal vez algunos sean profesionistas, sean licenciados, arquitectos, ingenieros. Hay algunos que son obreros. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en el plan de Dios no cuenta la profesión. Aquí en el plan de Dios, todos y cada uno de nosotros somos llamados por obra y gracia del Espíritu Santo. Y a través de cada uno, Dios nos puede hablar a través de nuestros hermanos, a través de cualquiera, aún no teniendo alguna profesión, aún cuando nuestros hermanos acaban de iniciar en ese caminar, en esa conversión hacia Dios. En este tema vamos a ver 3 puntos importantes.
el primer punto importante, ser comisionado como líder. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, quien los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sorea de la tribu de Dan que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro, debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros somos comisionados como líderes, el ser comisionado significa que hemos sido consagrados por Dios, que hemos sido elegidos para realizar alguna tarea, alguna misión específica. ¿Cuál es esa misión específica? Llevar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de Dios. Aquí vemos con claridad una gran verdad. Sansón es consagrado desde el vientre de su madre. Sansón es elegido para liberar una vez más al pueblo de Israel. ¿Qué podemos ver con claridad aquí? Nos dice la palabra de Dios que la madre de Sansón era estéril, pero un ángel de Yahvé se le apareció y le dijo que iba a concebir un hijo al cual no iba a poder cortársele el pelo, porque ahí manaba la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Pero además le dio unas recomendaciones: que no bebiera vino, que no bebiera ninguna bebida alcohólica, porque Sansón iba a estar consagrado desde el vientre. Vemos una gran verdad a través de la palabra de Dios. Dios, desde el vientre de nuestra madre, nos está llamando a ser hijos predilectos, hijos consagrados, pero también a través de nuestra madre, de nuestros padres, del sacerdote, de nuestros hermanos de comunidad. Dios siempre va a estar haciéndonos una recomendación, igual como el ángel de Yahvé le hizo la recomendación a la madre de Sansón. Así Dios nos hace esa recomendación a nosotros: pórtense bien, actúen conforme a los mandamientos de Dios, amen al prójimo, perdonen. Cada momento Dios nos está llamando a actuar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido transformados por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí nos vemos, todos nosotros, mis hermanos, cuando Dios nos elige, Dios nos ama de una manera personal. Dios nos transforma. En el segundo punto importante que vamos a ver es las concesiones en el llamado. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 16,
versículos del 4 al 6. Y también en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Sansón y Dalila. Después de eso, se juntó con una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo con tus encantos y trata de averiguar de dónde le viene esa fuerza tan grande y cómo podríamos dominarlo, amarrarlo y domarlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila preguntó a Sansón: dime, te lo ruego, ¿de dónde proviene tu fuerza extraordinaria? ¿Cómo se podría amarrarte y domarte? Palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 21. Y vemos cómo en las concesiones, en el llamado a Sansón, se dio esa autoridad al pecado. Dice la palabra de Dios: los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Lo hicieron bajar a Gaza, lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a la piedra de un molino en la prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos explica muy claro cómo Dios había elegido a Sansón, cómo Dios le había dado esa misión, esa comisión de liberar nuevamente al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, cuando Sansón cede autoridad, hace una concesión al pecado, cede esa autoridad al pecado para que empiece a actuar en su vida. Dice la palabra de Dios que Sansón se juntó con Dalila y a través de Dalila los filisteos hicieron caer a Sansón. ¿Por qué? Porque los filisteos convencieron a Dalila de que lo seduciera para poder saber de dónde emanaba la fuerza que venía por obra y gracia del Espíritu Santo. Dalila le pregunta a Sansón: dime, ¿de dónde emana tu fuerza? ¿Qué es lo que podemos hacer para dominarte, para amarrarte, para someterte? Sansón, en primer punto, le da una respuesta: si me amarran con 7 cuerdas nuevas que todavía no se sequen, perderé mi fuerza. No siendo esta respuesta afirmativa, Dalila le vuelve a preguntar: dime, Sansón, ¿cómo podemos hacerle para dominarte, para amarrarte, para someterte? Nuevamente Sansón le dice a Dalila: si me amarraran con 7 cuerdas nuevas, yo perdería mi fuerza. Siendo esta respuesta contraria, vuelve a preguntarle Dalila: dime, Sansón, ¿cómo podríamos someterte? ¿Cómo podríamos amarrarte y dominarte? Sansón le contesta: si amarraran mis 7 trenzas, yo perdería mi fuerza. No siendo correcta esta respuesta, vuelve nuevamente Dalila a preguntarle: ¿y qué es lo que pasa? Sansón, en tanta insistencia,
cede autoridad al pecado, se deja vencer por la seducción de Dalila y le da la respuesta, lo que su madre le había revelado a través del ángel, que si le cortaban el pelo perdería su fuerza. Y es lo que le contesta Dalila: si me cortaran el cabello de donde emana mi fuerza, podría perder esa fuerza y podrían someterme. Dalila, sabiendo esto, se lo confía a los filisteos y es cuando lo apresan, es cuando lo someten, es cuando cae como esclavo ante los filisteos. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos, lo hicieron bajar a Gaza, lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a la piedra de un molino en la prisión. Si podemos ver aquí la palabra de Dios, nos dice que los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Sansón ya no podía ver, había perdido la luz, estaba en tinieblas, estaba en la oscuridad a raíz de que había cedido autoridad al pecado, había cedido autoridad, había hecho concesiones con el pecado y él ya no podía ver a través del Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios que lo encadenaron, lo apresaron y lo amarraron a una piedra del molino. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Sansón estaba prisionero. Ya no tenía la libertad de hijo de Dios. Pues así nosotros, cuando hacemos una concesión al pecado, cuando cedemos autoridad ante el pecado, nosotros caminamos en la oscuridad, caminamos sin ver la luz de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por cosas vanas del mundo. Nos dejamos llevar por cada una de las adversidades y cada uno de esos proyectos que nos presenta el mundo. ¿Cuáles son esos proyectos de vida que nos presenta el mundo? Puede ser la pornografía, puede ser los falsos modelos, puede ser el deseo de tener más, puede ser el deseo de tener riquezas. A través de las novelas puede ser que la misma sociedad nos esté impulsando al adulterio. Y es cuando empezamos a ceder autoridad, a dejar que el pecado venza en nosotros y nos vamos apartando de Dios, de ese plan perfecto. Y ese pecado nos va encadenando. Y es el momento en que no podemos caminar conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte. El tercer punto importante que vamos a ver a través de este tema es ser restablecidos por Dios para servir. Todos los líderes debemos de entender que debemos ser restaurados con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Debemos ser sanados por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo basta que nosotros volteemos nuestra mirada y en una actitud de conversión reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que cada uno de nosotros en algún momento hemos cedido ante el pecado. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 16, versículos 22 al 31. Nos dice la palabra de Dios, la muerte de Sansón. Sin embargo,
Después que le cortaron el pelo, su cabellera volvió a crecer. Los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, e hicieron una fiesta. Decían: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón. La gente del pueblo lo vio y alababan a su Dios diciendo: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que desolaba el país y dejaba tantos muertos entre nosotros. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron: llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de su mano: tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los jefes de los filisteos, y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón, invocando a Yahvé, le dijo: por favor, Señor Yahvé, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos de un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otra. Luego Sansón exclamó: que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba ahí. Los que arrastró consigo la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron, subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos ver una gran verdad, mis hermanos. La victoria ganada por Sansón en aquel día sobrepasó todo lo que había hecho durante su vida. Tal vez cuando todo está perdido, a consecuencia de ceder autoridad al pecado, muchas de las veces sentimos que ya no tiene sentido seguir, que ya no tiene sentido la vida porque estamos vacíos, estamos en la oscuridad. Pero más sin embargo, aquí vemos una gran verdad. Sansón, que ya no podía tener esa vista, esos ojos para poder mirar dónde estaba, le pidió a un joven que le dijera dónde estaban las 2 columnas. Y él clamó a Dios, clamó a Yahvé para que le devolviera esa fuerza para poder vencer al enemigo. ¿Qué es lo que nos trata de decir la palabra de Dios? Cuando sintamos que todo está perdido, que ya no vale la pena, debemos devolver nuestra mirada a Dios y decirle: Señor, te he fallado, he caído en el pecado, solo tú puedes ayudarme. Y siempre va a haber alguna persona a nuestro lado que va a ayudarnos, porque así es Dios. Dios nos manda a otra persona, así como le mandó a este muchacho, a Sansón, para que le ayudara a sostener su mano izquierda y su mano derecha en las columnas. Así, Dios nos ama tanto que siempre va a mandar a un hermano, a una hermana, a una persona para ayudarnos a salir de esa oscuridad, para poder salir victoriosos. ¿Y qué es lo que pasa? Dios
es el que devuelve